evaluación docente nos sirve a nosotros para tener una retroalimentación en temas de investigación, de preparación, de estar actualizados, son temas que nos califican, y temas sobre materiales didácticos, materiales digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tienen la oportunidad de hacer la evaluación docente, que ya se encuentra en la plataforma de Soy Económicas. Por favor, la tienen que realizar, porque yo creo que al final la plataforma misma no les va a dejar, ya la dice, gracias Glendy, gracias por confirmar. Entonces, cada uno puede hacer esa evaluación docente, porque si no, creo que no les va a poder visualizar sus notas. Después de este pequeño análisis, solo les suplico a cada uno de los que estamos conectados, si son 40, 50, 60, gracias Jonathan, a todos los que estén conectados y que tengan el interés de terminar el curso, quédense en la clase, terminemos. Yo creo que eso entra con su carnet de ahí, yo Soy Económicas, como que va a visualizar sus notas, ahí mismo va a salir la parte del link para hacer la evaluación Duane. Entonces, terminemos el curso, todavía tenemos oportunidad de salir con este curso, todavía hay 30 puntos de examen final que no son imposibles. Si analizamos lo que vamos a ver, curvas de aprendizaje, punto de equilibrio y pronósticos, entonces eso es lo que se va a evaluar en el examen final, y el tema de industria, medio ambiente y normalización. Entonces, los pronósticos, como lo hemos venido hablando, es un arte, una ciencia de prevenir el futuro. Entonces, el último día de clases voy a presentar esto fue lo último que vimos lo que eran pronósticos, vimos los diferentes métodos, en relación a los tiempos, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, analicemos rápidamente los diferentes métodos que nosotros podemos utilizar para hacer pronósticos. Importante, por supuesto, la experiencia. Con métodos empíricos a tener capacidad de determinar cuánto puedo vender mañana. Excelente, y tuvieron éxito en su momento, pero pueden mejorar ese éxito teniendo métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Entonces, los métodos cuantitativos tomamos datos históricos. Entonces, entre los métodos cualitativos que nosotros podemos leer en nuestro capítulo 18 de nuestro libro, nos hablan sobre el jurado de opinión ejecutiva. Esto fue lo último que vimos. Y nos habla la teoría que bajo este tipo de método nosotros podemos obtener opiniones de diferentes segmentos de personas que conozcan del tema, es decir, expertos, gerentes, supervisores, jefes de áreas, jefe de departamento, de secciones, de regiones. Entonces, estas personas que están en el día a día en la empresa tienen esa experiencia para determinar de alguna manera una opinión ejecutiva de decir, bueno, ¿cuánto vamos a vender el próximo mes? ¿Cuánto vamos a vender el próximo año? Y esa opinión, según las experiencias, según los cálculos que ellos tuvieron o los datos que ellos tienen, pueden tener una opinión. Pero nos dice que esta opinión tienen que venir con modelos estadísticos. Hay muchas frases en relación a los datos estadísticos. Nos dice una frase el doctor Deming que todo lo que se pueda medir, se puede controlar. Entonces, todo lo que nosotros podamos medir matemáticamente se puede controlar. Entonces, tenemos que tener la certeza que nuestras opiniones tengan respaldo. También una de las frases del doctor Deming, que es uno de los padres de la calidad, dice, el doctor Deming nos habla que sin datos, dice, usted simplemente tiene una opinión. Es decir, cuando usted opine, cuando usted tenga una opinión financiera, matemática, administrativa, tiene que tener datos. ¿Para qué? Para tener ese respaldo. Y por eso es importante que el jurado de opinión ejecutiva, es decir, la parte administrativa, una junta directiva, una junta de
de personas tengan opiniones, pero siempre con datos. ¿Datos sobre qué? La demanda. Nosotros vamos a determinar la demanda. Y la demanda tenemos que analizar sus necesidades, sus preferencias, sus deseos y sus anhelos. Es importante conocer la demanda. Entonces, como les digo, ahorita están conectados 35 estudiantes. De los 35, yo sé que estos 35 tienen una demanda. ¿Cuál es? ¿Qué necesidad tienen? La primera necesidad es ganar su curso, ¿sí? De preferencia, manejar conocimientos, el anhelos y deseos de mejorar su conocimiento para mejorar sus condiciones económicas en el futuro. Creo que todos los que están acá eso prefieren, y todos los que estuvimos ahí también. Entonces, dentro de otro método, el método Delphi, tenemos que tener como tipo, ustedes no han visto Merca 3, pero se hace con un focus group, ¿sí? Entonces, 3 tipos de participantes. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis de opiniones o de métodos cualitativos y queremos determinar cómo puede ser nuestra participación en el futuro en relación de nuestro producto o servicio en el mercado, cuánto puedo ofrecer, cuánto puedo vender, cuánto puedo ingresar, yo puedo tener este tipo de método Delphi, 3 tipos de participantes. Entonces, aquí puedo tomar un muestreo. Ustedes han visto mostreos en técnicas de investigación y vamos a seguir viendo muestreo al transcurso de nuestra carrera y nuestra vida profesional. Entonces, tenemos que tener este método y partirlo en 3. Estos 3 participantes van a ser aquellas personas de la alta gerencia o la gerencia general que tomen decisiones. Es importantísimo que estas personas participen. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento no podemos tomar decisiones, podemos opinar, podemos crear un informe gerencial, podemos dar nuestras experiencias, pero si no tenemos la autoridad para tomar decisiones, ¿de qué sirve que estemos analizando si no vamos a poder tomar una decisión? Entonces, es importante que la alta gerencia también participe en este tipo de métodos. Entonces, nos dice, los que toman decisiones suelen formar grupos de 5 a 10 expertos que estarán elaborando el pronóstico real. ¿Pero cómo lo van a hacer? Con datos estadísticos, con datos históricos. ¿Cómo es el comportamiento cíclico? ¿Cómo es el comportamiento por regiones? ¿Cómo es el comportamiento por meses? ¿Cómo es el comportamiento por años, por estaciones? Entonces, yo no sé quiénes están ahorita en su casa, yo no sé quiénes están ahorita en el bus, en el carro, en la motocicleta, caminando, yo no sé. Pero ustedes ya vieron cómo está el clima hoy. ¿Cómo cambió el clima? Hay zonas que están lloviznando, está lloviendo, hay frío. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Esas variables. Gladys. Entonces me están confirmando que cómo es el cambio de clima. Hoy en la mañana salí temprano, se me olvidó el celular, regresé y había un calor, porque salí muy temprano y regreso y había un calor. Voy al mediodía, regreso y ya estaba nublado. Y ahorita está lloviznando. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Si llevamos suéter, si llevamos paraguas, si nos vamos caminando, ¿qué decisión tomar? Entonces es muy importante que estas personas que tomen decisiones conozcan los datos históricos. También el personal. Dice, yo tengo que tener personal de apoyo, es decir, aquellas personas operativas que conocen el mercado. Aquí puedo tener personal de ventas, el departamento de ventas que están el día a día, aquellos camiones ruteros o los vendedores ruteros conocen hoy en día cómo es el mercado, cómo es el comportamiento, el consumo de nuestros productos o servicios dentro del mercado donde nosotros nos encontramos. Entonces, el personal de apoyo ayuda a estos a preparar, distribuir, recopilar y resumir la serie de cuestionarios y los resultados de las encuestas. Al final voy a hacer un cuestionario. Este mismo personal le puedo dar a las tiendas, digamos que fueran un tipo de snack que se vende, y yo quiero determinar a mis tiendas de esquina, de barrio, cuánto puede ser el posible venta en el futuro. Y los entrevistados, yo tengo que mandar por medio del personal de ventas una entrevista. Los entrevistados forman un grupo de personas a menudo localizadas en distintos sitios cuyos juicios se valoran. ¿Por qué se valoran los juicios? Porque ellos tienen la experiencia.
ellos tienen una experiencia de cuánto se vende el producto. Las personas, ustedes han visto cómo calculan el pronóstico de compra, el pronóstico de venta, las personas que tienen tienda en las esquinas. Va a depender mucho de esta parte, los juicios, cómo se valora. Entonces, ¿por qué? Porque la experiencia. Entonces, vamos conociendo cualitativamente la forma de hacer algunos pronósticos. Algo importantísimo hoy en día es que nosotros tengamos como nuestra base de información la investigación de mercados, porque es muy importante la investigación de mercado. La investigación de mercados, vamos a analizar a nuestro consumidor, vamos a analizar la demanda, vamos a analizar la competencia. Entonces, una de las ventajas que nosotros podemos tener es la composición de la fuerza de ventas. La fuerza de ventas es un factor importante, es el otro departamento que incluye dentro de las organizaciones. Tres departamentos claves de cualquier empresa son mercadeo, finanzas y operaciones. Después ya vienen recursos humanos, administración, ingeniería, pero dentro de las tres principales está mercadeo. Entonces, la fuerza de ventas, ¿por qué es importante ellos? Porque ellos conocen el día a día, ellos están con el consumidor final, ellos están con los distribuidores, dependiendo qué canal de distribución tengamos nosotros para que nuestro producto llegue al consumidor final, ellos van conociendo esos tipos de necesidades. Entonces, debemos de escuchar el departamento de ventas, ¿sí? Debemos de escucharlos, porque ellos conocen mucho sobre las necesidades del mercado, ellos conocen mucho sobre las necesidades del consumidor final. Entonces, en este enfoque, cada vendedor estima cuáles serán las ventas en su región. Después, estos pronósticos se revisan para asegurar que sean realistas, luego se combinan en los niveles distrital, nacional, para llegar a un pronóstico global. Hoy la tecnología está a la mano de este tipo. Hoy tienen un POS y ya desde que llegan, ¿han visto ustedes cómo venden las gaseosas, este tipo de embutidos o los snacks de cualquier marca? Ellos pasan 1, 2, 3 días antes haciendo una evaluación del diagnóstico para determinar qué tipo de demanda tienen, y con esto realizan sus pedidos, y esos pedidos al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, cae el camión rutero, y ese camión rutero distribuye lo que él se determinó junto con el distribuidor o el consumidor, la cantidad de producto que se pueda vender. Entonces es muy importante tener el contacto directo con la fuerza de ventas, porque ellos pueden determinar nuestras capacidades de producción a futuro según las necesidades y demandas del mercado. Entonces, ojo con esto, que nosotros debemos de tener una buena alianza estratégica de comunicación y de colaboración con el departamento de mercadeo, porque ellos nos van a dar esa fuente de información para que nosotros en el área de producción determinemos cuánto producir, cuánto comprar, cómo producir, cómo distribuir nuestra mano de obra, cómo distribuir nuestra bodega, cómo hacer nuestros inventarios. Nuestra base de información es básica e importante para hacer nuestros pronósticos. Entonces, con la información cualitativa nosotros también podemos hacer nuestros pronósticos. Métodos cualitativos también hoy en día, la encuesta en el mercado, cuando nosotros tenemos que hacer una investigación de mercado, podemos hacer este tipo de encuesta. Y la mayoría, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los supermercados, ¿qué días son los que están saturados? Están saturados los fines de semana, viernes, sábado, domingo, los fines de semana. Pero cuando hay doble demanda de servicios para un supermercado es quincena, un buen porcentaje, pero también el fin de mes. El fin de mes se encuentra mucho merchandising, es decir, aquellas personas que están promocionando sus productos, las edecanes, aquellas presentadoras, degustaciones, toda esa parte es parte de esta encuesta del mercado. Entonces, este método solicita información a los clientes o posibles consumidores acerca de los planes de compra futuros. Hoy la tecnología ya de una vez como un código QR, usted puede hacer un análisis de encuesta, cuáles son sus necesidades, y eso nos ayuda con esa información, si hubo satisfacción, si no hubo satisfacción,
del servicio, del producto, a determinar cómo nosotros estamos ayudando a nuestro cliente a solucionar sus necesidades, es decir, a que esa necesidad sea satisfecha. Al final del caso, a partir de la pandemia, muchos hombres no iban al supermercado por X o Y razón. Siempre la esposa, la mamá, la familia, las hermanas eran las que hacían las compras al supermercado. Pero a partir de la pandemia, hoy en día, los hombres tomaron ese rol también de ir, al principio por seguridad, por temas de bioseguridad con su familia. El hombre iba directamente a comprar a los supermercados. Falta de conocimiento, necesitaba ayuda, necesitaba orientación, diferentes formas para comprar, pero eso, los diferentes productos que se venden dentro de los supermercados vieron esa necesidad de este nuevo rol que estaba haciendo el comprador como hombre, porque no tenía el conocimiento, no se tenía el conocimiento en sí. Entonces, no teniendo el conocimiento, lo ayudaron a determinar qué producto escoger. Sí, por medio de tecnología, por medio de fotografías, por medio de información. Entonces, nos dice, para ayudar no solo a preparar el pronóstico, sino también a mejorar el diseño del producto y la planeación de nuevos productos. Entonces, la información nos ayuda para esto, para preparar pronósticos, mejorar el diseño del producto y a la planeación de nuevos productos. Yo siempre doy el ejemplo que nosotros tenemos, aquí en Guatemala todavía tenemos... en México está la norma 052. La 052 es una norma que se puso en México, donde tuvieron que quitar todas las imágenes de los animalitos que promocionaban los diferentes productos de consumo que tenían mayor cantidad de azúcar. Entonces, dentro de los cereales, las galletas, el Bimbo, todos esos quitaron todas esas imágenes. ¿Por qué? Porque el niño le atraía, tenía esa atracción, era persuadido publicitariamente para decidir la compra. Si usted va y compra producto mexicano, ya no trae, digamos, las azucaritas que traía el tigre, ya no trae al tigre. Y trae logotipos de color negro con la cantidad de azúcares que pueden afectar al ser humano. Todavía en Guatemala todavía no está aplicando este tipo de etiquetas o de empaques, pero yo les mencionaba el último día, ¿quién es el cliente cuando se promociona un cereal? Cuando va una familia, va un papá, una mamá, un niño, una niña, un abuelo, una abuela y va un niño. ¿Quién es el cliente realmente en ese momento? ¿A quién va dirigido la publicidad, la persuasión, el merchandising? ¿A quién? ¿Cómo determinan el mercado? ¿Qué cantidad de cereales se va a poner en un supermercado? ¿Qué cantidad? Entonces, por eso es importante la información, porque al final ahí son tres clientes. El niño es el que al final decide, pero la mamá decide también por los factores de nutrición, por las variables de nutrición, las cantidades que tiene, según las cantidades de nutrición, según las grasas, según los azúcar y todo eso, está analizando hoy en día la ama de casa. Y también el papá hace un análisis de precios, entonces, de cantidades. Entonces, al final hay que analizar también quién es nuestro mercado, quién es nuestro cliente, para determinar muy bien la demanda del mercado. No sé si me estoy equivocando, aquí hay alguna mamá, algún papá que vaya al supermercado y se lleve al niño, y quién decide comprar el cereal, o la leche, o algún dulce, no sé, alguno que tenga experiencia en este tipo de compras. ¿Vos echame esa otra vez? No. Entonces, es así que nosotros necesitamos información. Entonces, dentro de los métodos cuantitativos, enfoque intuitivo, promedio móvil, suavización exponencial, proyección de tendencias, modelos de series de tiempo y regresión lineal. Este tipo de modelos, suavización exponencial y regresión lineal, esto lo vamos a ver en métodos cuantitativos, ¿sí? Entonces vamos a darle
Vamos a hablar de ellos, pero no vamos a hacerlo realmente aquí, porque esto es parte de métodos cuantitativos. Nosotros miramos en la parte de operaciones, nosotros le llamamos investigación de operaciones, que utilizamos este tipo de herramientas para tomar decisiones. Entonces, vamos a ver métodos cuantitativos llamados modelos de serie de tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Nosotros tenemos que ir a buscar la información. ¿A dónde vamos a ir a buscar toda esta información? Y nos dice que este tipo de modelo se predicen bajo el supuesto que el futuro es una función del pasado. Entonces, acá estamos, hoy estábamos acá, hoy. Pero para ir al futuro, ¿sí? Para ir a mayo, yo tengo que regresar a marzo, a febrero y a enero. Entonces, por eso dice, bajo el supuesto que el futuro es una función del pasado. Si yo quiero establecer qué cantidad de producto voy a vender, ¿sí? Voy a poner en el mercado en mayo, yo hoy, 17 de abril, tengo que tomar una decisión con base a la información histórica del pasado. Eso es lo que me está diciendo esta definición. Hay que observar lo que ocurrió durante un periodo y usan una serie de datos históricos para hacer el pronóstico. ¿Sí? Entonces tenemos varios modelos asociativos. Entonces, este tipo de modelos vamos a incorporar variables o los factores que pueden influir en la cantidad que se va a pronosticar. Como les hemos venido mencionando, ¿qué pasa si mañana alguien hizo productos para el calor? Muchos helados, muchas gaseosas, una persona que hizo sus helados de casa y estamos en tiempo de verano y llenó el freezer para helados. Mañana va a ser buen día, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si mañana llueve, pasado llueve, está lloviendo, hay frío? ¿Será que va a vender esos helados? ¿Será que la gente o los niños van a llegar a comprar ese helado? Tal vez sí, Lick, pero no tanto como si fuese en tiempo de calor, porque he visto que personas en tiempo de frío compran helado o cosas frías. Posiblemente, pero no la cantidad que pronosticó. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando de modelos asociativos, hay variables o los factores que pueden influir en la cantidad que se va a pronosticar. ¿Sí? Se va a pronosticar. Entonces, ustedes saben que para nivelar nuestro calor corporal a una temperatura ambiente, ¿qué es mejor? ¿Algo helado o algo caliente? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, uno está acostumbrado en Zacapa a tomar su café caliente al mediodía. Después del almuerzo, lo primero que se toma uno es un café caliente. Café caliente, súper caliente. Y ahí el nivel corporal se nivela con el nivel ambiental y comienza a reducir el calor. Increíble, pero es parte. Entonces, son factores que nosotros debemos de analizar. Factores como el clima, factores políticos, factores socioeconómicos, la inflación, factores macroeconómicos, internos a la competencia, a las necesidades, todo lo que nos puede afectar. ¿Sí? Todo nos puede afectar para pronosticar. Entonces va a depender de estos factores y variables que influyen directamente en el consumo de nuestros pronósticos. A ver, licenciada, ayúdame con eso. Entonces, ¿qué debemos de analizar? Nuestro libro, si usted va a su libro, usted va a su libro, quiero leer esta parte.
esta parte que de nuestro libro, aquí yo creo que lo tengo mal. Dice, cuando estemos analizando la demanda, y esto es importante, conocer la demanda. Si yo conozco la demanda, tengo un porcentaje de éxito grande en mis ventas. Dice, el mayor aporte de los casos, la demanda de productos o servicios se divide en 6 componentes. Entonces, yo tengo que conocer la demanda promedio para el periodo. ¿Cuál es el promedio de demanda? El más menos. Pero muchos hacemos, muchas empresas a nivel nacional, grandes empresas, hacen productos el por si acaso. Y el por si acaso no funciona. Porque por si acaso va a perder dinero. Entonces debo de conocer la demanda promedio para el periodo. Debo de conocer la tendencia del mercado, hacia dónde va el mercado hoy en día y qué está haciendo el mercado, cuáles son sus necesidades. Aquí entra mucho el tema de la moda, ¿sí? La moda es importantísima. La demanda promedio para el periodo, la tendencia, el elemento estacional, los elementos cíclicos y la variación aleatoria y la autocorrelación. Entonces, todos estos componentes lo analiza en la página 448 de nuestro libro. Entonces, necesito que lean esta parte. Voy a regresar acá porque vamos a hablar. Entonces, una serie de tiempo nos habla, es decir, una serie de tiempo de análisis. Nosotros vamos a 4 componentes claves, ¿sí? La tendencia, la estacionalidad, los ciclos y las variables aleatorias. Entonces, usted, como administrador de empresas, debe de conocer mucho. Cuando nosotros hacemos un FODA, miramos nuestras fortalezas, miramos nuestras debilidades, miramos nuestras amenazas, miramos nuestras oportunidades. Entonces son factores internos y externos y siempre lo va a ver y siempre lo vamos a analizar de esa manera. ¿Qué factores internos y externos me favorecen y qué ventajas y desventajas tengo con el mercado? Y con esa información yo tengo que conocer macroeconomía, microeconomía, mercadeo, finanzas, la inflación, los índices de inflación, que todo eso se lo van enseñando en clase. Por supuesto, nosotros tenemos que tener un conocimiento sobre todo, pero para eso existen muchos profesionales que nos ayudan a tener mejores decisiones con sus conocimientos. Entonces, debo de tener estos conocimientos para ayudarme y no solo dejarlo en el tintero, gané el curso tal y listo y salí. ¿Salí de qué? Entonces, a la hora de ir al campo de batalla, tengo que tener todas estas herramientas. Por supuesto, no todas me las voy a conocer, pero sí tengo que tener la noción y por lo menos sé dónde puedo investigar, dónde tengo. Yo todavía utilizo algunos cuadernos que usan en la universidad, la fórmula tal y el libro tal, aunque lo puedo encontrar en internet, pero yo sé que está ahí, pero yo sé que yo lo puedo, entonces es más fácil. Puede ser su internet puede ser su internet, compañero. Porque sí me están escuchando, ¿eh? Sí, licenciado. Sí, okay. Sí. Entonces, ahí está una de las partes de la variabilidad del clima. Ahorita el clima nos está afectando, ¿eh? Porque yo veo que esta computadora está conectada con Wi-Fi y ya comenzó a bajar la señal que tengo en esta computadora. En esta que está conectada directamente, no. Entonces, la tendencia debo de conocer, la estacionalidad, los ciclos, variaciones aleatorias. ¿Y cómo lo tengo? Con experiencia y con datos históricos. Entonces, la tendencia nos dice la teoría, con atención, es el movimiento gradual hacia arriba o hacia abajo de los datos en el tiempo. Entonces, ¿cómo está la tendencia de mi producto? Y aquí va mucho también el tema de mercadeo, cómo está mi ciclo de vida del producto. ¿En qué parte del ciclo de vida del producto estamos para determinar también cómo está la tendencia de mi producto de aceptación dentro del mercado? Entonces, ojo con esto, nosotros sabemos mercado 1, que nace, crece, está en la cúspide y muere.
Entonces nosotros, ¿en dónde estamos actualmente en nuestro ciclo de vida de nuestro producto? Pero, ¿cómo está la tendencia de mi producto? ¿Cómo está, cómo está siendo aceptado dentro del mercado según el tiempo, la cantidad de producto que está? ¿Cómo está siendo aceptado? ¿Va hacia arriba? ¿Tiene una tendencia estacionaria? ¿Tiene una tendencia a crecimiento? ¿Que va al crecimiento o decrece? ¿Va para arriba, va decreciendo porque entró otro producto similar chino o otro producto que tiene sus precios hacia abajo? ¿Cómo está mi tendencia? ¿En crecimiento o decrece mi demanda? Entonces es muy importante conocer la tendencia del producto. Es el movimiento gradual hacia arriba, hacia abajo de los datos del tiempo. Y aquí debo de conocer mucho de lo que está pasando dentro del mercado. ¿Qué está pasando en relación a las inversiones? Hoy en Guatemala, la semana pasada salió que fuimos calificados con una buena tendencia en el riesgo país, es decir, que el porcentaje de riesgo país fue aceptado a nivel internacional, a pesar de tantas circunstancias macroeconómicas y económicas de país. Pero uno de los factores es que en este año electoral, prácticamente dejan de buscar inversiones para diferentes países que quieren invertir en Guatemala. Es decir, los países que invierten en Guatemala se estacan, se paralizan sus inversiones en algún momento. ¿Por qué? Porque quieren determinar cómo va a ser el riesgo a futuro y cuándo lo vamos a saber. Cuando ya sean las votaciones en junio y como primera vuelta o al 100%, dependiendo cómo esté la tendencia también del voto, el riesgo que tienen muchas inversiones va a depender mucho de junio. Entonces, a partir de junio ya comienzan a aperturarse nuevamente las inversiones hacia Guatemala. Pero depende mucho del riesgo país, situaciones macroeconómicas, la inflación, el tipo de cambio. Miren, hoy amaneció a 37.99, creo yo, el combustible. Sí, subió el combustible en servicio completo. Eso también afecta directamente el consumo de diferentes productos. La inflación, el aumento de las tasas bancarias. Entonces, los que trabajan en bancos, no estoy mal por acá, uno sabe que todo eso afecta la cantidad de remesas que entran al país. Entonces, todo esto afecta. Entonces, debo de conocer muy bien cómo es la tendencia. Los datos aumentan o disminuyen de manera consistente. Entonces, debo de conocer cómo es la tendencia en el mercado. También debo de determinar la estacionalidad. Entonces, dice que la estacionalidad es un patrón de datos que se repite después de un periodo de días, semanas, meses o trimestres. Existen 6 patrones comunes de estacionalidad. Entonces, todos sabemos que para fin de mes, 30 de cada mes, donde hay más circulación de dinero porque hay pagos de salarios, existe mayor poder adquisitivo para la población que trabaja, para las familias, existe una circulación económica dentro de todos los negocios. Una persona que trabaja genera 10 trabajos más para el de la que vende la tortilla, para el que vende el pan, para el que vende las verduras, la del mercado, la del gas, la del colegio, el transporte. Genera ese círculo económico que en el fin de mes sabemos nosotros que existe esta parte de la estacionalidad, el patrón de datos que se repite después de un periodo de días, semanas, meses o trimestres. Entonces, por ejemplo, los centros comerciales a nivel nacional se preparan para fin de mes con actividades dentro de sus instalaciones para hacer el llamado a diferentes personas que consuman dentro de los diferentes locales, porque entre mayor consumo, más van a estar llenos esos locales, y por lo cual nunca se van a quedarse vacíos o van a tener mayores rentas o van a tener mayor capacidad de
de pago. Entonces, todos esos ingresos saben ellos que existe una estacionalidad, ya conocen los periodos de días. Entonces, nosotros también sabemos que el día domingo puede ser un día estacional, un periodo de patrón. La semana, pues, podemos tener una semana, podemos tener longitud de la estación día, y sabemos que las estaciones en patrón son 7. Entonces, como dice el dicho, como dice cuando es viernes, ¿quién alguien que me diga cuando estamos trabajando, hoy es viernes, y qué dicen? El cuerpo lo Y el sabe. cuerpo lo sabe. ¿Por qué está ese dicho? Ahí hay un análisis y el cuerpo lo sabe. Ese sería una parte de estacionalidad para diferentes tipos de negocios, de ocio, ¿sí o no? Se preparan sábado y domingo, restaurantes, bares, discotecas, áreas para comer, etcétera, etcétera. Esos días ya se tiene como una parte, porque no les gusta su trabajo, no sé. Pero esta parte, los diferentes negocios se preparan ese día, entonces existe una estacionalidad. O también mañana que juega el campeón de Europa, mañana que va a jugar el Real Madrid, diferentes restaurantes se preparan, miren cómo es eso, que esos partidos de fútbol se preparan para generar un ingreso. Entonces existe una estacionalidad, el mes, una semana, el mes un día, del 28 al 31, hay meses del 28, 30, 31, y estos meses se pueden establecer estacionalidades. Por ejemplo, el Día del Cariño, ya se sabe que van a vender más flores, más regalos. Por trimestres, existen 4 meses, 12 semanas, 52. Entonces, los diferentes mercados, las diferentes demandas, necesidades o consumidores se preparan para ese día consumir productos y servicios, y los que se deben de preparar para tener y satisfacer esta demanda son los diferentes comercios, diferentes empresas. Ellos saben qué días se van a consumir más. ¿Por qué? Porque tienen información de datos históricos, ¿sí? Entonces, nosotros, por medio de la estacionalidad, esto puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 1 mes, podemos saber cómo es el modelo de estacionalidad, cómo se consume diferentes productos, diferentes servicios, y sabemos en dónde nos debemos de estar preparados. La estacionalidad del turismo. El turismo se prepara para la época de Semana Santa. Todos los hoteles están full, todos los lugares de turismo están full, no digamos la antigua Guatemala, de diferentes turistas que vienen a dejar diferentes divisas, pero ellos ya conocen esta parte de estacionalidad, qué días va a tener demanda, y así como la ley de la oferta y la demanda, los precios suben. Entonces ellos también saben que todo sube, pero es por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, conociendo usted su estacionalidad, usted se va a preparar. Diferentes comercios ya se están preparando para el Día de la Madre. Sí, restaurantes, ventas de souvenirs, venta de flores, venta de planchas. Miren, hasta los electrodomésticos tienen aumento dentro de sus ventas. ¿Por qué? Porque es lo que comúnmente regala el guatemalteco a las madres, y hace que eso aumente. Los restaurantes, los mariachis aumentan sus precios, ¿sí? Y ya no cantan las 10 canciones, cantan media canción y listo, y se van. Entonces es parte del mercado, es parte de las necesidades, y todo sube del 5 al 10 de mayo, todo sube. Sí, no digamos el 10 de mayo, todo sube. Entonces, la estacionalidad. Los ciclos. También debemos de conocer cómo son los ciclos. Dice, son patrones detectados en los datos que ocurren cada cierta cantidad de años. Y aquí ya vamos a descartar de acá. Vamos a ver, ¿qué ejemplo puedo poner acá de los ciclos? ¿Usted qué cree? A mí se me viene uno de deportes.
los patrones detectados en los datos que ocurren cada cierta cantidad de edad. ¿Cada cuánto es el mundial? Cada 4. Cada 4. ¿Cómo se vive la fiebre del mundial en Guatemala? ¿Sí? Entonces, ese es un ciclo. Entonces, tenemos ese ciclo de fútbol. Cada 4 años se prepara diferente. Exactamente, Daniel. Pero hay una ilusión ahí de preparación de comercio. Los restaurantes, el internet, los souvenirs, las camisolas, el Facebook, las ventas, y todo va a un mes al giro del mundial. Pero hay que prepararse. Las ofertas de todos los centros comerciales. Entonces, los patrones detectados en los datos que ocurren cada cierta cantidad de años. Entonces, podemos poner aquí el mundial, ¿sí? Los Juegos Olímpicos. Por lo general están sujetos al ciclo comercial, miren, y son de gran importancia para el análisis y la planeación del negocio a corto plazo. La predicción de los ciclos de negocios es difícil porque estos pueden verse afectados por acontecimientos políticos o la turbulencia internacional. Entonces, para la época de pandemia se dieron cuenta que ya no hubo Champions League. Entonces, aquí en Guatemala, en restaurantes, se perdió mucho ese negocio. Vamos a ver qué dice aquí el compañero. Vamos a ver. Ya el cuerpo lo sabe. El mundial, a pesar que nunca vamos. Mónica, al país a donde se va a llevar a cabo se prepara exactamente. Y no se prepara 4 años, se preparan 12. Entonces, ya tienen una planificación estratégica a largo plazo. Entonces, todo esto, esta fiebre del mundial, esta fiebre de que hubo ahora un ciclo que cambió totalmente su época, porque fue en diciembre. Vivimos un diciembre muy diferente, y así fue el consumo de diciembre, porque todos tenían la expectativa. Les gusta el fútbol o no les gusta el fútbol, consuman fútbol local o consuman fútbol internacional, todos estaban en expectativa. Y para eso los negocios se preparan. La cerveza, los snacks, los restaurantes, las camisolas, los souvenirs, las ventas callejeras, los sorteos, todo giró bajo el mundial. Entonces todos se tenían que preparar. Todos. Entonces este es un ciclo, ¿no? Que no se da anualmente. Entonces, si miramos nosotros, en el año 2020, el tema de los ciclos se rompió. ¿Sí? Cayó todo lo que era ciclo. ¿Se recuerdan que tenía que haber los Juegos Olímpicos de Pekín? Eran y no se dieron. La Eurocopa tampoco se dio, entonces ya no hubo nada. El año 2020 fue un ciclo que rompió paradigmas, rompió pronósticos, no se dieron y todo se vino abajo. A partir de ahí todo va cambiando, las tomas de decisiones. Es algo importantísimo, las variaciones aleatorias. Y las variaciones aleatorias nos dice que son señales generadas en los datos por casualidad o por situaciones inusuales. No siguen ningún patrón discernible y por lo tanto no se puede predecir. Y claro ejemplo fue la pandemia. No lo pudimos predecir. ¿Sí? Y aquí se vino abajo todas las ventas. Todo se vino abajo. O un siniestro también genera pérdidas para algunos comercios, ganancias para otros. Entonces, las variaciones aleatorias no las podemos controlar. Esta información está en nuestro libro, solo lo vamos a analizar en este momento. Dice que cada vez que nosotros tengamos que realizar un pronóstico, vamos a tener un error del pronóstico. ¿Sí? Siempre vamos a tener un error del pronóstico. ¿Y qué es el error del pronóstico?
nos habla la teoría que es la exactitud general de cualquier modelo de pronóstico. Entonces, cualquiera que nosotros miremos va a tener un error de pronóstico que puede determinarse al comparar los valores pronosticados con los valores reales u observados. Entonces, el pronóstico puede ser exacto en algún momento, pero siempre va a tener una variable. Por eso se llama pronóstico. Pero debo de identificar en dónde fallé. Entonces me dice que yo tengo una fórmula llamada error de pronóstico y que esto es igual a la demanda real menos el valor pronosticado, A menos F. Si F indica el pronóstico en el periodo T, ¿sí? En el periodo T, y A indica la demanda real del periodo T, el error de pronóstico o desviación se define como demanda real menos el valor pronosticado. Entonces, usted tuvo una demanda de X productos o servicios de 1000, fue su demanda real, y el valor pronosticado fue de 1200. ¿Cuál es su valor de su error de pronóstico? La diferencia. ¿Por qué? Porque usted se preparó para hacer 200 unidades que tuvo que invertir recursos humanos, recursos financieros, recursos de activos, todo tipo de recursos para realizar estos 200. ¿Y esto dónde quedó? Quedó estancado en nuestro almacén posiblemente. Pero ¿dónde tuvimos la falla? Posiblemente las variables del mercado, posiblemente los datos históricos, posiblemente tuve algunos valores que no los tomé en cuenta y por lo cual mi pronóstico fue realizado de diferente manera. Dice, en la práctica real se usan varias medidas para calcular el error global del pronóstico. Estas medidas pueden usarse para comparar distintos modelos de pronósticos, así como para vigilar los pronósticos y asegurar su buen desempeño. Las tres medidas más populares son, entonces yo puedo controlar, es decir, yo puedo tener controles cada vez que yo haga mis pronósticos. Entonces tengo desviación absoluta media, la MAD. La primera medición del error global del pronóstico para un modelo de desviación absoluta media, MAD, su valor se calcula sumando los valores absolutos de los errores individuales del pronóstico y dividiendo el resultado entre el número de periodos con datos n. Entonces, yo puedo determinar desviación absoluta, ¿cuántos pronósticos? ¿Cuál es el real? La demanda real, ¿cuál es el pronóstico? Dividido entre el número de datos que analicé, dividiendo el resultado entre el número de periodos con datos, n. Tengo otro tipo de análisis o de índice para determinar cuáles son mis errores dentro de un pronóstico. El error cuadrático medio. Dice que el error cuadrático medio, el MSE, es una segunda forma de medir el error global del pronóstico. El MSE es el promedio de los cuadrados de las diferencias que encontradas entre. Su fórmula es, yo tengo que hacer la sumatoria de todos los errores de pronósticos que tuve dividido entre el periodo de datos que analicé al cuadrado. Esta es información que vamos a utilizar más adelante. Y un error porcentual absoluto, el absoluto medio, el MAPE. Un problema tanto como el MAD como el MSE es que sus valores dependen de la magnitud del elemento que se pronostica. Si el elemento pronosticado se mide en millares, los valores del MAD y el MSE pueden ser muy grandes. Para evitar este problema podemos usar el error porcentual absoluto medio MAPE. Este se calcula como el promedio de las diferencias absolutas encontradas entre los valores pronosticados y los reales y se expresa como un porcentaje de valores reales. Entonces tenemos error porcentual absoluto medio, MAPE,
lo vamos a dividir entre el 100% de las unidades analizadas de la sumatoria de los datos analizados, que es igual a 1 multiplicado por el pronóstico real menos el pronóstico determinado y dividido entre el pronóstico de la demanda real. Lo vamos a ver despacio, poco a poco, para desglosarlo. Los pronósticos en el sector servicios presentan retos inusuales, por supuesto. Es complicado a veces determinar el pronóstico de servicios, pero podemos determinarlo. Dice que una técnica importante en el seguimiento de la demanda, manteniendo buenos registros a corto plazo. A corto plazo. Aquí en los servicios, lo que sí podemos determinar es nuestra capacidad de respuesta. Creo que lo hemos mencionado acá y lo hablamos al principio del semestre, cuando vimos el sistema de servicios. ¿Quién es el cliente? O por ejemplo, un peluquero, ¿sí? Un peluquero, un estilista, hacen un peinado en 30 minutos. Nosotros sí podemos determinar cuál es la capacidad de servicio que tiene este peluquero en el día, que serían 8 servicios, porque cada media hora, 8 servicios. Pero no sabemos cómo es el pronóstico, la media de pronósticos o de demanda que cada día tiene este peluquero. Puede ser que los lunes solo tenga una persona, que los martes tenga 2, que el miércoles tenga 3, el jueves va cambiando a 4, viernes 5, sábado 6 y domingos full. Pero sí puedo tener un seguimiento de la demanda, pero puede variar. Puede conocer a sus clientes fieles. Por ejemplo, donde yo me voy a cortar el pelo, si yo me tardo 1, 2, 3 días, porque yo voy cada 15, entonces el peluquero me dice, mire, hoy ya se tardó 2 días, yo lo esperaba ayer. Entonces él ya tiene directamente este seguimiento, este seguimiento de la demanda a corto plazo, porque él sabe que cada 15, no importando si es 15 o 30, yo me voy a cortar el pelo, no importando el día, pero ya sabe que el 15, 30 yo ya llego a la misma hora a cortarme el pelo, y saben que yo, por lo menos en mi caso, llego ese día. Tal vez posiblemente otros clientes lo hagan de la misma manera. Entonces, el seguimiento. Hay que tener controles. Por último, vamos a ver algo de las tendencias. Todo esto está en su libro también. No quería explicarlo. Esta teoría, miren, esto es teoría para comprender cómo matemáticamente lo van a ver facilísimo ustedes. Matemática fácil. Pero tengo que entender de dónde viene mi pronóstico, no solamente hacer números, con la base al historial que se ha tenido en la empresa. Se puede determinar si habrá aumento o disminución en la producción y venta. Esto es lo necesario. Mire, esto es importantísimo. Con base al historial de ventas, de producción, según mi producto, según la moda y necesidades y también la innovación que yo le tenga a mi producto, yo puedo determinar si voy a aumentar o disminuir en la producción y ventas. En esta época electoral, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tendencia hay? O por ejemplo, también que vimos cíclico, y era un ejemplo que se me olvidó ponerlo acá, vimos del mundial, pero miren acá las votaciones. Aquí entra mucho producto de merchandising y de publicidad y todo. Entonces existe esta parte. Ahora, historial. ¿Qué se vende más en esta época electoral? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué regala ese tipo de político?
¿O qué le dan a la gente? Entonces existe una tendencia secular. Ninguno está en clase. Entonces dice, esto se logra a través de graficar los datos de producción y ventas, en donde dependiendo de los dispersos de los mismos, o si han presentado alzas o disminuciones, poder determinar el método de pronóstico que se pueda utilizar. Entonces yo puedo utilizar las ventas versus la producción para ver cómo fue la tendencia. Entonces, pongamos un lápiz. Miren, esta parte de los pronósticos, como les digo, nosotros se supone que ya pasaron Conta, Merca, y sigo insistiendo, finanzas, que ya es parte, y microeconomía también ve esta parte, y matemática 1, matemáticas 2, ve esta parte de pronósticos. Entonces es muy importante que vayan a sus libros. Entonces, esa es nuestra base. El ejemplo de clase que vamos a ver hoy es, vamos bien en el tiempo, vamos bien. El ejemplo de clase. En la siguiente tabla se muestra la demanda de la energía eléctrica de Doña Chonita. ¿Se recuerdan quién era Doña Chonita? ¿Quién hablaba mucho eso? Este era un ejemplo que sacamos en esa época de pandemia. Durante los últimos 7 meses antes de la cuarentena. Esto fue antes de la cuarentena o después de la cuarentena. Doña Chonita quiere pronosticar la demanda para el mes siguiente. ¿Se recuerdan ustedes que en la época de pandemia comenzaron a dar un subsidio para aquellas personas que tenían cierta cantidad de consumo de kilovatios en casa? Y comenzaron a dar a los contadores dinero. ¿Sí? Imagínense eso. Entonces, doña Chonita necesitaba saber si le daban su dinero. Entonces ella quería determinar si con el consumo ella podía aplicar ese tipo de plan social que dio el gobierno en su tiempo, que para bien o para mal, ¿sí? Entonces doña Chonita quiere pronosticar la demanda para el mes siguiente. ¿Qué le podemos ofrecer usted como administrador de empresas? ¿Qué le va a hacer? Bueno, podemos hacer un promedio, un móvil, cómo va la tendencia, cómo es el consumo, y fácilmente con leer, ¿qué? Los datos históricos. Los datos históricos. Entonces tenemos varios métodos que se pueden utilizar para analizar el siguiente consumo del mes. Entonces pongámosle que ya lo actualizamos. Ya actualizamos. Entonces tome datos de acá. Déme cuenta cuando lo copie, pero en su cuaderno, por favor. Ustedes lo van a hacer. Entonces, ya lo actualizamos, doña Chonita ya pasó la pandemia, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero en abril le van a dar un subsidio, porque comenzaron a hablar otra vez de subsidios para aquellas personas que consuman menos de 125 kilovatios en casa. Entonces, doña Chonita quiere saber si está consumiendo eso y si puede aplicar. Entonces tenemos el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Como lo digo siempre, estos datos son para cuestiones didácticas en clase. ¿A dónde va a ir a buscar esto si está en una empresa? Voy a ir a contabilidad, voy a ir a pagos, voy a ir a finanzas, al departamento financiero, voy a ir a contabilidad que me den los datos, voy a ver mis finanzas, puedo ver el contador, puedo pedir un historial de consumo. Entonces todo esto, toda esta información básica para tener y analizar mi pronóstico futuro, tengo que determinarlo, tengo que investigarlo. Demanda de energía eléctrica, dice que comenzó con 80, 85, 84, 90. ¿Pero por qué subió acá? ¿Por qué subió doña Chonita? Le preguntemos. Fíjese que mis nietos me regalaron una plancha. Fíjese que mis nietos vinieron y me regalaron una tele. Yo no tenía una tele. Fíjese que yo no tenía refri y me dieron mi refri. Tengo que saber cuáles son las variables, por qué hubo este cambio tan rotundo en el consumo. Fíjese que mi hijo se vino a vivir conmigo.
Ah, ok. Y tiene una habitación, antes vivía sola. Ah, ok, existe otra persona. ¿Y por qué este cambio? Ah, porque mi hijo se trajo a su esposa, a sus hijos. Ah, ok. ¿Me entiende? Entonces tengo que analizar estas variables también. ¿Qué estuvo pasando? ¿Por qué? Porque eso también me va a dar un análisis amplio de la situación del entorno interno y externo de lo que yo quiero analizar al futuro. Con esto puedo tener mejores decisiones. No sé si me doy a entender. Y no solamente venir y tomar datos así. Bueno. Entonces háganme rápidamente una media aritmética o promedio aritmético. Miren, tan fácil. Esto donde le enseñan primaria, básicos, diversificado, mate 1, mate 2 y todo lo que hemos visto. Dice que la media aritmética o promedio aritmético es el método más sencillo y por ende el menos confiable para pronósticos en series donde hay tendencias bien definidas. La fórmula, pronóstico, es igual a total de ventas dividido tiempo. Determínelo y me dice. Actualmente están conectados 44 personas. ¿Cuánto es? Giovanna, gracias Giovanna. Por lo menos necesito 20 que me contesten. 102, gracias María. Giovanna, Pizzale, Giovanna. Diana, Giovanna. María Rabanales, 102. Daniel, Yancy. Ana Lucía. Brian Castillo, Mariela Hernández. Pedro, 8. Fácil de hacer este tipo de división, hacer un promedio. Gracias María Hernández. Entonces yo tengo que, si tomo estos datos, tengo 102 kilovatios. Ahora, de los que están contestando, gracias Glendy, María García también, Marco Antonio, de los que están contestando, ¿por qué dice que es el método más sencillo y por ende el menos confiable? ¿Por qué lo enseñan entonces? Me dijo un estudiante, porque esta va a ser mi base para otro método. Porque es el menos confiable, alguien que me diga. Si usted viene acá y le dicen a Chonita, mira, mi hijo, mi hija, como así hablan las señoras de antaño, ya vamos llegando para eso. Entonces, ¿qué les dicen a ustedes? Mira, quiero calcular mi promedio para el próximo mes. Y lo que me calcules, ese es el dinero que yo voy a tener para pagar. Vamos ahí. ¿Qué está pasando? Dice Duane, no tomamos en cuenta las posibles variaciones. Puede ser, muy bien. Duane, usamos los datos muy generales, no específicos. Pues estos son más específicos que generales. Porque no se toma en cuenta características específicas, que es lo mismo que toma Duane ya en su segundo comentario. A lo mejor porque es un dato estimado. Puede ser. Pero ¿qué está pasando? Aquí dos comentarios, posibles variaciones y cuenta características específicas. ¿Qué estamos haciendo? Que tomamos el todo de este análisis, de estos datos, los metimos en un mismo combo y mencionamos con hacer este tipo de análisis, de división, bueno, que septiembre, que octubre, que noviembre y diciembre
que enero y febrero y marzo consumieron igual. Porque consumieron igual. Que la tendencia es igual para todos los meses. El promedio fue ese. Entonces usted le dice a doña Chonita, mira, doña Chonita, según los datos que usted me entregó, sus facturas pagadas, y lo que puedo analizar es que para el próximo mes son 102 kilovatios. ¿Será cierto? Hablamos de la tendencia. ¿Qué es la tendencia? ¿Crecimiento o decremento? ¿Qué hay acá? Aquí hay tendencia de crecer y de decremento, ¿no? Crece, pero disminuye. Entonces, ¿será que si usted le recomienda a doña Chonita decirle, mira, son 102 kilovatios que tiene que pagar y pobre señora, solo esto va a ajustar y va a trabajar por estos 102 y le sale diferente? Le puse 2020, pero vamos a ponerle el 2023. Entonces usted, que es simple, sumatoria de los datos dividido entre el número de datos analizados, 102 kilovatios. Si usted toma en cuenta este dato, no analizó la tendencia de crecimiento y decremento. No lo analizó. Entonces es importante, por eso le digo el análisis. Y usted viene y le recomienda, mira, Chonita, yo le recomiendo que parte su dinerito bajo la cama y son 102. Se lo apuesto. Ok. Por eso no es confiable, dice. El menos confiable para pronósticos en serie donde hay tendencia, miren, bien definidas. Tendencias definidas. El crecimiento. Entonces, por eso es que no es confiable. Y como se los digo nuevamente, ¿para qué lo enseño? Porque este método me va a ayudar para complementar otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Vamos a cambiar acá. Bueno, esta es tarea. Hagamos este. Vamos a este. ¿Qué sucede si al finalizar abril 2023 la demanda real es de 137 kilovatios? Contésteme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Ahora resuélveme usted mayo. ¿Cómo sería mayo? Deme un dato para mayo. Incluyendo esto. $106. Ok. Y mire cómo está la tendencia. Abril 2023, 37. La tendencia va, baja, sube, 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 baja, sube. Esta es la tendencia. Así sería nuestra gráfica. Entonces será confiable. Y usted le sigue diciendo, doña Chonita, mira, Chonita, perdone, me equivoqué por 35 kilovatios. Porque ahora no tenía dinero.
que así pasa en grandes empresas, que pronosticamos recursos, compras, materiales, personas, vemos el flujo efectivo, programamos producción, capacidad, mantenimiento, ¿con base a qué? A nuestro pronóstico. Y es el equivocado. Imagínense. O produce para almacenar y mantener ese producto en bodega, o produce menos de la demanda y no va a haber mucha satisfacción a nuestros clientes. Las dos son malas. Entonces es importante el pronóstico. Vamos a dejar hasta acá. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya vamos avanzando, vamos avanzando. Esto es fácil. Ok. Por favor, nuevamente les recomiendo, ya están sus notas, hasta los laboratorios los voy a subir a un drive para que los vean ahí porque es muy larga la sábana de lo que tenemos hasta el momento. Si hay alguna duda sobre algún laboratorio o algo, me hacen saber, o a la licenciada en privado. Por favor, vayan a leer su capítulo 18, lean también el capítulo de curvas de aprendizaje, por favor. Eso ya viene en el examen. Vayan a ver su nota del examen. Si tienen alguna duda, también me lo dicen. Vayan a hacer la calificación o la evaluación docente también. Usted sabe cómo hemos dado nuestras clases. Usted tiene el poder como estudiante de evaluarnos correctamente según lo que hemos dado. O si al parecer usted no le parece, al parecer usted no ha visto que hemos dado lo que es correcto en nuestra clase, también tiene su derecho de decir. Todo eso, toda esa evaluación nos ayuda a nosotros a mejorar. Entonces, por favor, sí necesito que evalúen. Me urge que evalúen el curso. Bueno, entonces nos vemos el próximo día de clases. Gracias, Lick. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche. Bueno. Feliz noche. Feliz noche, Lick. El miércoles. Nos vemos en la otra clase, licenciada.